Ahí, partimos. Buenos días. Ok, te espero que estén bien. Vamos a seguir con el capítulo de programación dinámica. No nos falta mucho. Am, Hasta ahora, a grandes rasgos que hemos visto el algoritmo de iteración sobre la función de valor. ¿No? ¿Se acuerdan? Lo voy a repetir una vez más, ¿no? Si tengo un problema de t periodos, lo puedo resolver resolviendo t-1 problemas chiquitos de 2 periodos, ¿no? Y para resolver cada problema tengo que usar la value function que obtuve en el problema anterior. Y así, de manera recursiva, puedo resolver el problema de t periodos. Problema de horizonte finito, hacemos lo mismo, lo único que t es indefinido, iteramos muchísimas veces y dejamos de iterar una vez que la value function que obtenemos al final de cada resolución de problema se parece mucho a la value function del problema anterior. Diríamos en este caso que el programa ha convergido. Esto es una cosa. La clase pasada vimos el método de Guess and Verify, que la idea es intentar adivinar la solución. Y ahí si partimos de la solución, iteramos una vez y debemos obtener la solución al punto fijo. Y dijimos, bueno, lo bueno del Guess and Verify es que no tenemos por qué adivinar exactamente la solución, sino que la estructura de la solución basta con saberla. Podemos determinar los parámetros de la solución en la etapa de comprobación. Y por fin mostramos cómo sacar una ecuación de Euler. Usamos el teorema de la envolvente que ya habían visto en otros cursos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hoy vamos a poner un poco más de formalización a todo esto, en particular el algoritmo de iteración sobre la función de valor. Vamos a sí, intentar justificarlo matemáticamente hablando, ¿no? Lo que les voy a presentar hoy, casi todo, quizá todo, no sé, se encuentra en el libro de Stocky y Lucas. Entonces verán, si miran la biografía en el programa, que debería estar en Canvas, al final debería haber un libro de Stocky y Lucas. Pueden mirar, tengo un libro justo acá. Este es el libro, ¿ok? Y si miran el libro, el capítulo número 4, creo, no, miento, capítulo número 3, y puede que parte el 4, es lo que vamos a ver acá. Ok, voy a compartir pantalla, espero que no se caiga todo. Y iTunes tenía que volver. ¿Saben qué? iTunes, en lugar de que me pida 5 veces la contraseña, le voy a decir a Mac que le obligue a cerrar. Ya está. Así no tengo que poner 5 veces la contraseña. Y volvió. Impresionante. Ya, ahora sí. Creo. Volvió. Ok, vamos a hacer sí. Si pincho acá. No, por favor, déjame en paz. Déjame en paz. Les pido disculpas. C'est pas vrai, quoi. Todo esto lo hice justo antes de conectarme y tiene que volver ahora.
No quiero esto. Chao. Mais c'est pas vrai, quoi. Le partage est en pause. ¿Por qué? ¿Ustedes ven algo? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha. escuchamos. Qué bueno. ¿Pero ven el tablet? No, no lo ven. No. Es impresionante. Lo siento. ¿Cómo voy a hacer esto? Profesor, Sí. ¿y no puede bajar la aplicación de Zoom en el iPad y transmitir directamente desde ahí y no lo vemos, no? Puede ser, pero voy a hacer algo más rápido, me parece. Voy a no compartirlo en el iPad. Voy a abrir en mi computador. Porque si tengo que instalar un programa, se va a demorar un montón y no quiero perder más tiempo. Pero sí, voy a tener que hacer esto. Gracias por la recomendación. Ok. Ya, entonces voy a volver a compartir. La ventaja de hacer los videos antes es que para la persona que después ve los videos no tiene por qué ver un inútil que no se sabe manejar con el iTunes. Ok, me confirman que ven algo en su pantalla ahora, ¿cierto? Yo no, me dice... No, nadie. ¿Por qué no? ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, Qué se ve. bueno. Gracias por responder. Las 10:11, hemos perdido 10 minutos con todo esto. No, quizá menos, pero ya, les pido disculpas. Bueno, ya. Entonces les había comentado, tenemos este algoritmo, ¿ah? Que en cada iteración resolvemos un problema considerando como semilla para este problema la value function del problema anterior para obtener una nueva value function. ¿Okay? Y el algoritmo se llama iteración sobre la función de valor, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer en la clase de hoy? Primero, mostrar que este algoritmo converge a algo que existe, converge a algo único y que converge a este algo desde cualquier semilla inicial y por fin quizá tener una idea de la velocidad de convergencia del algoritmo. Es el tipo de cosas que me gustaría tener en la cabeza, entenderíamos. Y de esta manera podemos justificar matemáticamente el uso del algoritmo. ¿Okay? Pero antes de ver teoremas y cosas de por el estilo, tengo que darles algunas definiciones. Acá les tengo una primera. Entonces, lo que voy a hacer no va a ser leer las definiciones, voy a intentar, ya, digo, sí voy a leer por supuesto, pero voy a intentar como aterrizar cada concepto que veamos desde un punto de vista un poco más práctico para entender qué significa todo esto, ¿no? Que en realidad es lo que puede costar más cuando uno ve esto, ¿no? Porque si no, les puedo decir, lean el capítulo 3 y 4 y ya está, ¿no? Lo bueno de, ojalá puedo contribuir a su educación explicándoles con más precisión qué hay dentro de cuál es la idea. Entonces, primero, definición de un espacio métrico. ¿Okay? Entonces, espacio métrico, vamos a decir que es un conjunto S. Y el punto es que el espacio métrico siempre viene con una función de distancia, que vamos a llamar ρ. ¿Okay? ¿Qué hace la función de distancia? Agarra
dos elementos en S y nos va a dar un número que sería la distancia entre esos dos elementos. ¿Okay? Entonces, yo estoy acá en Las Condes, el campus está en San Joaquín. ¿Cuántos metros hay entre mi persona y el campus? Esto es un número en R y esto sería la distancia. ¿Okay? La distancia cumple con tres propiedades que definen lo que es una distancia. La primera propiedad, considerando la distancia entre dos elementos X y Y, siempre es positiva o nula. El punto es que es nula si y solo si X es Y. ¿Okay? Entonces, la distancia entre yo y yo es 0. ¿Bien? Si les digo que la distancia entre yo y otra persona es 0, significa que esa otra persona soy yo. ¿Okay? Hay una propiedad de simetría, que es la segunda. La distancia entre X y Y es la misma que la distancia entre Y y X. Y la tercera propiedad, que llamamos de desigualdad triangular, supongamos que considero la distancia entre X y Z, va a ser menor o igual que la distancia entre X y otro elemento Y, más la distancia entre Y y Z. Entonces, esto se llama propiedad triangular, desigualdad triangular, perdón, porque para entender la intuición que hay por detrás, hay que dibujar un poco un triángulo en su cabeza. Entonces, podría usar el iPad, que no lo voy a hacer, para dibujar el triángulo, pero es como decir, supongamos que pues, yo soy X, Z es el campus San Joaquín, ¿ok? Rho de XZ es como, entre comillas, una línea recta entre yo y el campus San Joaquín. Bueno, consideremos un intermediario, entonces acá en el chat, el primero que me aparece, ¿quién me aparece? Tengo María Antonia. Ya, pues, supongamos que Y es María Antonia. Entonces, para ir, para ir de donde estoy yo al campus San Joaquín, ¿ah? Es más corto hacerlo en línea recta que ir pasando primero por donde está María Antonia. Entonces, efectivamente, si hago la distancia entre yo y el campus San Joaquín, es menor o igual que recorrer de donde estoy yo hasta donde está María Antonia y desde María Antonia después hasta el campus. Okay, entonces, cualquier medida de distancia cumple en con estas tres propiedades. Y acá abajo hay ejemplos. Entonces, el valor absoluto de las diferencias, etcétera, etcétera. Se les puede imaginar cualquier medida de distancia. Lo importante es que cumple esta medida con esas tres propiedades. ¿Okay? Entonces, eso es el espacio métrico. Siempre viene acompañado de una medida de distancia. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos distancias? Ya saben, les comenté que este algoritmo que implementamos, el de iteración sobre la función de valor, pararemos el algoritmo cuando la distancia entre dos funciones de valor aproximadas consecutivas es muy chica. Entonces tenemos que tener una manera de calcular esta distancia. ¿Okay? Y entonces la propiedad nos está diciendo que podemos ser muy flexibles respecto a la medida de distancia que usamos. Pero lo importante es que tiene que cumplir con esas tres propiedades. Ok. Dos definiciones Fe, más. Sí, por favor. después puedes subir la diapositiva, por favor. Sí, sí. Ya. Recuerdo que hay un error en alguna parte. Tendré que... me voy a dar cuenta en el momento en que... Ya, no ya. sé dónde está,
pero hay una historia que hay una V que le falta un subíndice 0, creo, algo así. Pero sí, las puedo subir. En el peor de los casos, el libro las tiene y ahí seguro que están correctas. Pero sí puedo subir la... que me preguntaba Rodrigo, ¿no? Ok. Segunda definición. Una secuencia que llamamos de Cauchy. Ya, entonces, Cauchy porque era un francés. Que sepan que en francés AU se pronuncia O porque somos así. No se dice Cauchy, se dice Cauchy. Y usen ¿cómo se dice? La sh chilena de... no la ch, la sh. ¿Ok? Cauchy. Entonces, una secuencia de Cauchy. Bueno, acá tenemos una serie. Esta serie, antes de darles la secuencia, imagínense que esas X es una función de valor que obtienen al final de cada iteración n. ¿Ok? Entonces, x sub 1, la función de valor que obtienen después de la primera iteración, x sub 2 sería la función de valor después de la segunda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hemos dicho que nos gustaría que la función de valor converja a algo. ¿Ok? Entonces, veremos que para determinar convergencia, entonces hay distintos criterios, ¿no? Pero acá como lo haremos, es que esta secuencia de funciones de valor que vamos aproximando a lo largo de las iteraciones sea consistente con la definición de una secuencia de Cauchy. Entonces, ¿qué es una secuencia de Cauchy? Bueno, lo que aparece acá es básicamente que converge a algo, pero intentemos entender lo que nos dice esta definición. Entonces, nos dice primero, vamos a fijar un epsilon positivo. Entonces, el epsilon es como una especie de umbral, ¿ok? Que de hecho en el programa MATLAB les tienen que dar un umbral. Entonces tenemos este epsilon. Entonces, la secuencia es Cauchy si va a existir un momento en la secuencia. Entonces, ven, la secuencia va de 0 a infinito. Podemos iterar infinitas veces, potencialmente. Pero en algún momento, entre 0 e infinito, este momento lo vamos a llamar n sub epsilon. ¿Ya? Ven que depende de epsilon. ¿Okay? Entonces, según el umbral que uno se va fijando, ¿cómo se dice? Ese momento en el epsilon va a ser distinto. Efectivamente, típicamente, cuanto más chico es el umbral que exigimos, más tarde vamos a caer por debajo de este umbral. N sub epsilon va a ser más chico más grande cuanto más chico es epsilon. ¿Okay? Entonces, para un umbral que nos fijamos, epsilon, va a haber un momento tal que si agarro la distancia entre cualquier value function que aproximo después de este momento, ven, acá nos dicen, para cualquier n y cualquier m después de este momento, entonces agarro cualquiera de las aproximaciones, digamos, futuras o después de este momento, la distancia va a estar por debajo de epsilon. ¿Ok? En ese sentido va convergiendo la secuencia de Cauchy. ¿Okay? Entonces, es la definición. ¿Okay? Y usaremos esto para mostrar convergencia del algoritmo. Entonces, una manera de hacerlo será mostrar que nuestro algoritmo produce una secuencia que cumple con la definición de Cauchy. Y por lo tanto, si cumple con la definición de Cauchy, va a converger. Ok, hemos visto espacio métrico, distancia, secuencia de Cauchy. Ahora volvemos a la definición de espacio métrico y agregamos una sutileza. Si es que el espacio métrico es completo, ¿qué significa que sea completo? Okay. Que sea completo quiere decir que, y se lo voy a decir en palabras, cualquier secuencia de Cauchy, entonces me puedo imaginar cualquier secuencia que toma elementos de S, cualquier secuencia de Cauchy
si el espacio es completo, va a converger a un elemento de este espacio. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir para mostrar existencia del punto fijo. ¿Ok? Si la secuencia de Cauchy que usamos evoluciona en un espacio completo y R, por ejemplo, es completo, se lo digo ya, ¿no? Uno lo puede mostrar. Entonces, la secuencia de Cauchy va a converger a un elemento de este espacio. Entonces, déjenme darles un ejemplo de un espacio que no es completo, ¿no? Que es más fácil mostrar algo que no es que algo que es. Consideremos entonces, este R estrella más. Entonces, esto es matemática francesa. ¿Qué significa? Sé que en Chile usan otra notación. R más, el más significa que usamos solo números positivos. ¿Ok? Entonces, reales. Entonces, de 0 a infinito y cualquier cosa que está en el medio. Es real. Y la estrella significa que no consideramos el 0. ¿Okay? Entonces, no está 0, pero estará 0,0001, etcétera, etcétera. Todo esto está infinito. ¿Okay? Vamos a tener una medida de distancia, la diferencia del valor absoluto, por ejemplo. Entonces, este R más estrella, entonces, los reales positivos sin el 0, no es completo. La manera de cómo mostrar que no es completo es checar si existe una secuencia que converja a un elemento que no está en el espacio. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la secuencia que es la inversa. ¿Okay? Entonces, x sub 1 es la inversa de 1, x sub 2 sería un medio, x sub 3 sería un tercio, etcétera, etcétera. La inversa sabemos que converge al valor 0. Efectivamente se pone acá. Pero como hemos dicho que el espacio no contiene el 0, por lo tanto, como esta secuencia converge a un elemento que no está dentro del espacio, podemos deducir que el espacio no es completo. ¿No? Una consulta, cuando enfatizo cosas de esta manera, lo ven, ¿cierto? En su pantalla. Sí, sí. Qué bueno, gracias. Ok, entonces esto sería un espacio completo que servirá para mostrar existencia. Ok, podemos dar otra definición. Nos acercamos un poco más, cada vez más a lo que queremos mostrar. Lo que es un mapeo contractante. Ok, entonces sé que según los países en Latinoamérica y en el mundo van a tener una expresión distinta para referirse a lo que en inglés se llama contraction mapping. Lo digo porque hay alumnos, iba a decir en la sala, hay alumnos en el chat que creo que teníamos gente en la clase que era de Nicaragua, otros de Perú, etcétera, etcétera. Y sé que según los países usan una expresión distinta. ¿Ok? Yo digo mapeo contractante porque mis colegas chilenos dicen mapeo contractante. ¿Ok? Pero puede ser que en sus países respectivos la expresión que se usa sea distinta. ¿Okay? Dicho esto, veamos lo que es un mapeo contractante. Consideremos un espacio métrico. ¿Se acuerdan del espacio métrico? Ese viene acompañado de la distancia R. Bueno, y ahora consideremos una función que vamos a llamar t. Esta función va a agarrar un elemento en S y va a crear a partir de este elemento en S otro elemento que también pertenece a S. Okay. Para nosotros, esta función t, en el caso de nuestro algoritmo, lo que hará será agarrar una función de valor, ¿no? La función de valor pertenece al espacio S, va a hacer un montón de operaciones, entonces todo lo que hace dentro de la iteración, y después nos va a entregar otra función de valor. ¿Okay? Entonces partimos de una función de valor, la del problema anterior,
hacemos operaciones, entonces maximizamos, yo qué sé, buscamos la policy function, calculamos la función de valor, y esta función de valor va a ser ese otro elemento de S que está produciendo la función T. Entonces, esto es un poco lo que está detrás de la función T para nosotros. Ok. Ok, veremos que va a ser útil para mostrar la existencia de un punto fijo. Sugerir que T es un mapeo contractante. Entonces, ¿qué es un mapeo contractante? Fíjense, siempre viene acompañado de un módulo beta. Ok. Y el mapeo contractante cumple con esta propiedad. Okay. Intentamos entender esta propiedad. Partimos de la derecha. Fíjense acá, tengo la distancia entre dos elementos X y Y. ¿Okay? Esta X y esta Y son funciones de valor. ¿No? Entonces, la función de valor que obtuve en una iteración de A y la función de valor que obtuve en otra iteración. ¿Okay? Entonces, tengo esas dos aproximaciones que mi algoritmo ha sacado en algún momento. ¿No? Una le estoy llamando X y la otra le estoy llamando Y. Ese X y Y entonces son escalares, ¿no? No, no, no. Bueno, para la definición puede ser cualquier cosa, ¿eh? Pero para nuestro contexto van a ser funciones, ¿eh? Porque quieres aproximar toda la... Entonces, si vuelvo, creo que más arriba, ya acá. Okay. Acá tengo una aproximación numérica. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Tenía el tamaño del queque y tenía la utilidad. ¿Ya? Entonces, esta función creciente cóncava, ¿ya? Esto es algo que puedo obtener en una de las iteraciones. En este caso es algo que ha ocurrido y que ha convergido y me dio esto. Pero nuestro programa, nuestro algoritmo que hace, le doy una de estas, la reemplazo en el lado derecho, ¿se acuerdan? De lo que quiero maximizar. Maximizo, busco la condición de primer orden, puedo calcular la utilidad indirecta, que es esta función de valor, y entonces, después de todas esas operaciones, obtengo otra función de valor. ¿Okay? Entonces, el algoritmo parte de una de estas, hace operaciones y produce otra de estas. ¿Okay? Y cada iteración es esto. Agarro la value function de la iteración anterior para producir una value function. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, O sea, al final el X y el Y son esa curva. sí, una de esas curvas. Entonces, X es una curva, Y sería otra curva. ¿Ok? Ya, eso. Ok, entonces, y medimos acá la distancia entre esas dos curvas. ¿Ok? Entonces, vamos a inventarnos una medida de distancia, ¿eh? Y calculamos cuánto distinto son esas dos curvas. Y acuérdense, la medida de distancia tiene que cumplir con las tres propiedades que teníamos, que era es positiva y es cero si es solo si es el mismo elemento. La cosa es simétrica y hay desigualdad triangular. Ok. Ok, es lo que está a la derecha. Está el beta, pero vamos a volver al beta. Y a la izquierda tenemos algo parecido a lo que está a la derecha. Pero la diferencia es que están esas T's. ¿Ok? Esto es notación de Stocky Lucas. Básicamente, cuando le pongo una T así, es como si aplicara la función T al elemento X. Entonces, Tx es la value function que obtengo cuando le aplico todas esas operaciones que tengo dentro de mi iteración a X. Entonces, parto de X y las operaciones me producen T de X. ¿Ok? Y lo mismo para el segundo elemento. Tengo Y, aplico las operaciones y obtengo T de Y. ¿Ok? Entonces, fíjense, a la derecha tengo una distancia entre dos value functions. A la izquierda tengo la distancia en dos otras value functions, pero estas otras value functions que obtengo son como las originales de la derecha, a las cuales aplique esas operaciones a cada una de ellas. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces, lo que me está diciendo esta propiedad es que si agarro una distancia entre dos elementos, ¿sí? Aplico operaciones a esos dos elementos, esta distancia se va a achicar, ¿sí? Y en cuanto se va a achicar, va a depender de este beta. Entonces, la nueva distancia que obtengo va a ser más chica y va a ser una fricción menor a beta, la distancia original. ¿Ok? ¿Está claro esto de las notaciones acá? Sí que puede ser confuso cuando uno se preguntaría por qué no le puso paréntesis, por ejemplo, alrededor de X, es notación de esta gente. ¿Ok? Entonces esto es la propiedad de un mapeo contractante. Ya. Sí, acá digo, bueno, efectivamente, esta observación, la idea es que la distancia se vaya achicando a medida que voy corriendo el algoritmo. ¿Qué Y queremos veremos que... Sí, por favor. ¿Hay una pregunta? Sí, ¿para qué queremos contraer la distancia entre X e Y? Ah, claro, sí, perdón, me respondí sola. Excelente. Gracias. Efectivamente, tú quieres que converja algo. Entonces, acuérdense, esto va a ir en conjunto con secuencia de Cauchy. Entonces dijimos secuencia de Cauchy, después de un momento, agarró la distancia entre dos elementos y esta va a ser menor que epsilon. Entonces, el hecho de que le aplique operaciones a cada elemento va a hacer que se va achicando la distancia y en algún momento vamos a caer por debajo de este umbral epsilon, ¿no? Ok. Y acá vamos a ver el primer teorema. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Primero tenemos un espacio métrico completo. ¿Se acuerdan? Completo significa que cualquier secuencia de Cauchy converge a un elemento de este espacio. Y después tenemos esta T que es un mapeo contractante. Entonces, partimos del supuesto de que este conjunto de operaciones que hacemos es consistente con un mapeo contractante. ¿Okay? Más adelante tendremos que mostrar que efectivamente es un mapeo contractante. Entonces, tenemos este espacio métrico completo y tenemos esta función T, que para nosotros será el conjunto de operaciones que se hace dentro de cada iteración. Y afirmamos que es un mapeo contractante. Entonces, ¿qué pasa? Primera cosa que nos dice el teorema, T tiene exactamente un punto fijo en S. Entonces, este punto fijo existe y es único. ¿Okay? Primera cosa. Esto está bueno porque, bueno, el algoritmo no me va a dar un valor distinto según lo que le pueda meter al algoritmo, ¿ya? Y segunda propiedad. Les dije que había un error. Acá está. Entonces, lo encontré. Para cualquier V, no es para cualquier V, porque existe un punto fijo, entonces no puede ser para cualquier V. Es para cualquier V sub 0. Entonces, V sub 0, ¿qué va a ser? Va a ser la semilla inicial con la cual va a partir el algoritmo. Entonces, para cualquier V sub 0 de S, es decir, partiendo de la value function que quiera inicial, se cumple esta propiedad. ¿Qué es esta propiedad? ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos la distancia inicial entre mi semilla inicial, es decir, la semilla con la cual parto la primera iteración, y el punto fijo. Entonces, ¿cuánto estoy de lejos de la solución? Entonces, el algoritmo parte mal, por supuesto, va convergiendo, y la distancia en el error el error del algoritmo, podemos decir, inicial, no sé. Pero digamos, la distancia entre la semilla inicial y a dónde quiero converger es todo lo que tengo acá. ¿Ok?
Ya, olvidémonos del beta de momento. Y tenemos a la izquierda algo parecido, pero está este t a la n delante del v sub 0. Este t a la n, ahí vamos entendiendo un poco mejor la notación que está usando esta gente, es aplicar el operador t n veces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si n es 1, aplique una iteración. Si n es 2, aplique 2 iteraciones, etcétera, etcétera. Entonces, si aplico n iteraciones, voy a multiplicar v sub 0 n veces. Voy a multiplicar v sub 0 por t n veces. ¿Ok? Entonces, esto es, entonces, estamos comparando cuánto de lejos estoy de la solución al principio del algoritmo versus cuánto de lejos estoy de la solución después de n iteraciones del algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema? Entonces, si t es un mapeo contractante, ¿eh? Vamos a estar más cerca de la solución. Efectivamente, esta distancia va a ser más chica. ¿Eh? Y vamos a estar por debajo de una fracción beta a la n. ¿Okay? Entonces, ven que este beta nos va a decir también cuánto de rápido va a converger a la solución. ¿Okay? Este beta no tiene por qué ser el factor descuento, pero sí debería estar muy relacionado. ¿Okay? Intuitivamente, cuando beta es 0, por ejemplo, en un problema dinámico, significa que su problema no es dinámico, es estático. ¿Okay? Beta 0 significa que le asigno un peso 0 al futuro. En este caso, uno converge al tiro porque tenemos que resolver un problema estático, es súper fácil de resolver. Y entonces, lo que nos está diciendo un poco la presencia de este beta a la n es que a medida que le doy más peso al futuro, mi algoritmo va a converger más lentamente, en cierta medida. Entonces, no es el factor descuento, pero esto está relacionado. Que es beta, para este teorema, es el módulo del mapeo contractante. ¿Ok? Entonces, ven que este teorema es interesante porque nos dice un montón de cosas. Puedo partir de cualquier semilla inicial, acuérdense que esta V no es una V, es una V sub 0. Puedo partir de cualquier semilla inicial, va a converger. La velocidad con la cual converge, bueno, depende de este beta. Y sabemos que va a converger a algo que existe y que es único. Es fantástico. Hay un algoritmo que cumple con todo esto. Está bueno, porque no nos tenemos que preocupar de la semilla inicial. Ahora, la velocidad quizá no es la mejor del mundo, pero por lo menos sabemos que la cuestión es robusta. Eso está bueno. Ok, entonces vamos a mostrar este teorema. No sé si hay preguntas. Sé que me repito mucho, pero explicar bien en detalle qué significa cada elemento creo que es la barrera número 1 frente a la comprensión del teorema. Porque después no es tan complicado el resto, pero hay que entender bien lo que está por medio. Ya, ¿no hay preguntas? Excelente. Ya, entonces vamos a mostrar Profe, tengo una duda. Sí, excelente. Dime, Rubén. ¿Qué es una... ¿hay un punto fijo? ¿Un punto fijo? Ujú. Ok. ¿Qué es un punto fijo? Sí, mi duda es cómo lo hago sin pizarra. A ver, voy a ver si encuentro una ecuación que no es demasiado fea. De repente lo puede explicar como cuando pasa una función, creo que es esto, ¿no? Que cuando Acá lo pasa tengo. una función, ya. Por ejemplo, considera esta función que tengo acá, ¿no? Esta ecuación, ¿ok? Rubén. Este es el problema de K-Keating que quisimos resolver antes. En tiempo infinito. ¿Ok? Entonces tenemos la función de valor para un W dado
es igual a todo esto. ¿Okay? En tiempo infinito, todo esto, ¿qué es todo esto? Es la utilidad que recibo hoy más beta, la suma descontada de la utilidad que recibiré a partir de mañana. ¿Okay? El punto es que bajo tiempo infinito, hoy tienes infinitos periodos por delante, mañana vas a tener también infinitos periodos por delante. ¿Okay? Por esta razón, la V aparece a la izquierda del símbolo igual y aparece también a la derecha. En este caso decimos que V es un punto fijo en el sentido de que como que ya mi V es función de V. ¿Okay? Y hay solo una V que es consistente con esta ecuación. Entonces, en este caso, hablamos de punto fijo. ¿Okay? O si vuelvo a... En realidad, otra manera de escribirlo. Ah, no, sí está acá. Entonces, si... acá, en realidad, perdón. La primera línea de la proof acá está escrito V igual a TV. ¿Ok? Esto sería una mejor manera, o un poco más general, de decir con qué cumple el punto fijo. No sé si te aclaré algo, Rubén. Sí, con eso último me quedó claro. Creo Okay. que es como que la imagen tiene que ser igual a lo que se le pone a la función, ¿no? Algo así. Ya, perfecto, gracias. No sé si tienen clase con... deben tener clase de teoría micro 1. Me imagino que el señor Figueroa, ¿puede ser? ¿O no? Sí, con eso. Con el señor Figueroa les van a dar duro con los puntos fijos. Así que lo mejor está por venir, Rubén. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos... ok. Entonces, si en realidad tendré que haber leído esto para responder a tu pregunta. Entonces, queremos mostrar que T tiene exactamente un punto fijo en V. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como bien acabamos de decir a Rubén, queremos mostrar que se cumple esta propiedad, ¿ok? Y además, solo hay una V que cumple con esta propiedad. ¿Ok? Es básicamente lo que queremos mostrar. ¿Ok? Algo de notación. Entonces, consideremos una semilla inicial, V sub 0. Puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Vamos a usar la notación siguiente. V sub n va a ser la función de valor que obtengo en la iteración n. Si le aplico un conjunto de iteraciones a esta función de valor, obtengo V sub n más 1. ¿Okay? Entonces, esto es lo que está por detrás. Y esto implica que podemos escribir V sub n como T a la n V sub 0. ¿Okay? Me confirman todos que no tienen ningún problema con esas notaciones, ¿cierto? Como no escucho no, asumo que sí. ¿Ok? Ok, veamos qué podemos hacer. Entonces, el teorema partía de que T era un mapeo contractante. Entonces dice, dado que es un mapeo contractante, ¿se acuerdan que era un mapeo contractante? Vuelvo hacia atrás. Cumplía con esta propiedad. Se sacaba la distancia entre dos value function, aplicaba un conjunto de operaciones a ambas y se achicaba la distancia, y la nueva distancia es menor que una proporción beta de la distancia original. Entonces, por ejemplo, acá, consideremos la distancia entre la value function que obtengo después de la segunda iteración. ¿Cuánto de lejos está la de la segunda con respecto a la de la primera? Entonces, dado el teorema del mapeo contractante, no, perdón, todavía no. Dado la definición que he dado acá, podemos decir que V sub 2 es T V sub 1. ¿Sí? Y V sub 1 es T V sub 0. ¿Ok? Entonces, esta distancia nueva que estoy
obteniendo, dado que hablamos de un mapeo contractante, puedo decir que es menor o igual que una fracción beta de la distancia entre la semilla inicial y la value function que se obtiene después de la primera iteración. ¿Okay? Entonces, achico esta distancia entre dos value functions consecutivas y la nueva distancia es menor a una fracción beta. Esta observación se puede hacer para cualquier value function, cualquier par de value functions consecutivas. Entonces, si agarro, por ejemplo, la distancia entre v sub n más 2, sería esto, y v sub n más 1, es menor o igual que la distancia entre v sub n más 1 y v sub n. ¿Vale? Okay. Se va achicando esta distancia. Ok. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En lo que viene, el objetivo es mostrar existencia. Vamos a partir con esto antes de mostrar unicidad. Y para mostrar existencia, vamos a sugerir, bueno, vamos a mostrar, no sé por qué digo sugerir, eso no es, ¿no? Vamos a mostrar que básicamente la consecuencia v sub n es una secuencia de Cauchy. ¿Se acuerdan? Si es Cauchy y el espacio es completo, sabemos que esto va a converger de hecho es completo porque es un supuesto, va a converger a un elemento del espacio. ¿Ok? Entonces, va a converger a algo. Eso podemos mostrar existencia. Ok, entonces, hagámoslo. Ya, y para mostrar que es Cauchy, vuelvo para atrás. Habíamos dicho, me doy un umbral, sé que existe un momento tal que, más allá de este umbral, la distancia entre dos cosas, dos value function va a estar debajo de este umbral. ¿Okay? Y es lo que estamos haciendo acá. Consideremos cualquier m más allá de un n. La distancia entre v de m y v de n. Fíjense que acá no tienen por qué ser consecutivos. Va a ser menor o igual que la suma de las distancias consecutivas. Entonces, ¿qué estoy aplicando acá? Rho es una distancia. Había una propiedad de ¿cómo se llama esto? Desigualdad triangular. Les había dicho, para ir de donde estoy yo al campus, es más corto ir en línea recta que ir de donde estoy yo, por ejemplo, donde Felipe, y después de donde Felipe al campus, por ejemplo. ¿Ya? Acá es lo mismo. Para ir de VDN a VDM, es más fácil hacerlo en línea recta, ante esta distancia, que ir de VDM a VDM menos 1, ir de VDM menos 1 a VDM menos 2 después, y después de VM menos 2 a VM menos 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a VN más 1 y por fin irse a VN. ¿Okay? Entonces, es más corto ir directamente de VM a VN que pasar por todos esos puntos intermediarios en el camino. ¿Okay? Entonces, acá estoy aplicando la desigualdad triangular. ¿Okay? Entonces, en esta línea, ¿qué estoy haciendo? A la izquierda tengo un elemento que necesito para mostrar que la secuencia es de Cauchy. Entonces, si vuelvo a la secuencia de Cauchy, efectivamente, tengo que agarrar dos value functions después de un momento. ¿Okay? Entonces, es la razón por la cual tengo este par acá. ¿Okay? Y por otro lado, tengo distancias de value functions secuenciales. Y estas distancias, por el mapeo contractante, le he sacado algunas fórmulas. ¿Okay? Entonces, puedo combinar, digamos, esas dos cosas. Quiero darles una intuición de hacia dónde vamos. Entonces, esta ecuación de abajo, usando esta propiedad que acabo de enfatizar, vamos a poder reescribirla.
Veamos la primera línea. Por ejemplo, la distancia entre VDM y VDM-1, acá he aplicado el algoritmo M veces para obtener VDM. ¿Ok? Entonces, esta distancia de acá la puedo reescribir como beta a la m-1 por la distancia original entre la value function al final de la primera iteración y la value function inicial con la cual partía el algoritmo. ¿Okay? De la misma manera, la distancia entre Vn más 1 y Vn va a ser menor o igual que beta a la n de la distancia entre V1 y V sub 0. ¿Okay? No sé si ven el paso de esta línea, digamos, de la línea anterior a esta línea. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los momentos de la clase donde me habría gustado agarrar el iPad y quizá desarrollar un poco más esos cálculos para que no quedara alguna duda. Si alguien tiene... Me suele pasar que gente tiene dudas en este momento. No sé si es el caso. Como les comentaba, si tienen dudas, no tengan miedo no hay que pensar que son dudas tontas. Seguramente si la tienen, otro alumno la tiene. Pero para mí es importante que les llegue esta información, ¿no? Que entiendan. Si no, no sirve para nada la clase. Ven el video o lean el libro. Ok, vamos a suponer que entendieron cómo pasar la línea anterior a esta. Ok, entonces llegamos a No, esta... yo no entendí. Ah, muy bien. Gracias, María Estaba Antonia. tratando de tomar apunte y ahora lo estaba pensando, pero no sé cómo llegamos. ¿Cómo metemos el beta? Ok. ¿Habías entendido? Acá estoy subrayando. ¿Habías entendido cómo obtuvimos esto, cierto? Sí, Sí. creo. Entonces, si... um, ¿cómo puedo escribir? A ver, ¿qué tengo? ¿Cómo podré escribir? No tengo el Word de esta cuestión. No. Ok. Tú... Ok. Veamos acá. Si comparas V2 y V1, dado que tenemos un mapeo contractante, sabemos que es menor o igual que beta V1 y V0. ¿Sí? Eso te quedó claro, ¿no? Sí. Ya. Ahora, si quisieras comparar, entonces acá estamos comparando V2 y V1, ¿no? Pero si quieres comparar el 3 con el 2, el 3 con el 2 se va a cumplir una propiedad parecida, beta, pero en lugar de tener un 1 acá, va a ser un 2 Un 2 y un 1. y acá un 1. ¿Ok? Y de la misma manera tú puedes comparar 3 con 2 y 1 con 0. Si comparas 3 con 2 y 1 con 0, ¿qué vas a obtener? En lugar de obtener un beta acá, vas a tener un beta al cuadrado. Entonces, hiciste las operaciones 2 veces, te achico la distancia 2 veces, y la nueva distancia que obtienes cada vez es menor a una fracción beta de la distancia anterior. Entonces, Okay. se achicó una primera vez en una fracción menor que beta, y se achicó una segunda vez en una fracción menor que beta de la primera vez. ¿Ok? Por lo tanto, si compararás, alguien está escribiendo sobre la pantalla, eso es genial. No sé quién lo ha hecho, pero se lo agradezco. Si esta persona quizá la voy a usar más tarde si puede. ¿Eh? No lo digo, no era irónico. Es casi que lo encuentro genial. Profesor, Sí,
Es que arriba de su pantalla, al lado del rectángulo verde, dice ver opciones, si no me equivoco, y ahí le sale la opción de anotar. Ah, a ver. Tú dices, ¿dónde? Debería estar en alguna Ah, parte sí, de su pantalla. lo veo. Ya, eso. Quizás le Genial. sirva. A ver. Gracias. ¿Quién es? ¿Lucas que me lo dijo? Sí, de nada, profe. Ok, a ver esto, ¿se ve así? ¿Eso lo ven? Sí. Sí, esto es genial. Ya, entonces mira. Ok, ya está. Sí, pero tengo el borrador, pero ¿dónde tengo? ¿Así? Entonces, ¿qué decía? No, ahora se me fue. Ya, ¿será esto? No, pero ¿por qué? Si yo quiero esto. ¿Por qué quieras? Por ejemplo, esto. ¿No? ¿Por qué Ahí no? sí, no, se subrayó algo. Ah, sí, se subrayó algo. A ver. Un poquito. Vuelve. Azul. ¿Qué me haces? No, ¿qué? Pero eso es otra persona que subrayó, ¿no? No soy yo. Um, dessiné, claro. Será esto. A ver. Pues es que, ¿por qué me pones esto cada vez? A ver, vuelvo al mouse. Esto, chao. Andate para el lado. Después agarro dessiné. Excelente. Ok. Entonces. Sí, pero dessiné, pero... Ah, no. Perdona, estoy haciendo capacitación al mismo tiempo. Creo que ahora entendí. Voy acá, así. Sí, entonces, ro, v sub 2, coma, v... Profesor, Sí, y no tiene a mano su iPad. es que sí, lo tengo, pero no, el iTunes no me deja... Les tengo que explicar el problema que tengo con iTunes y olviden, lo que tengo que hacer Ah. es... Pero, Lo que voy a profesor, hacer después de la clase va a ser instalar, esto me quedó claro, pero es que si ahora intento instalar, la clase la voy a acabar a las 12 y va a ser un infierno. Entonces déjame... Sí, porque, o sea, la opción que tendría era entrar a Zoom desde también el iPad y desde su computadora y desde el iPad hacerlo, subrayar encima de la pantalla que estamos viendo nosotros. Sí, Por ejemplo, nosotros podemos escribir encima de usted. gracias, pero estoy seguro que me va a llevar los últimos 20 minutos de la clase. Mira, Ah, me llevo 5 minutos a aprender a dibujar. Entonces, déjame hacerlo, voy a responder a la duda. es una inversión en todo caso. Sí, estoy de acuerdo. Después de la clase lo tengo que hacer. Pensaba que... Tuve este problema en otra clase hoy. Pensaba que lo había resuelto antes de la clase de hoy y resulta que no. Entonces, pero voy a hacer lo que me dijo, creo que fue Rodrigo. Voy a investigar esto de instalar el Zoom directamente al iPad y ver si lo puedo hacer desde el iPad y olvidarme de la compu y de iTunes. Ok, entonces tenemos... no, dije... Pero gracias por las sugerencias, la verdad, que en esas situaciones podremos tener burlas a nuevas sugerencias. Entonces, ok. Ya, entonces tenemos esta propiedad. Esto último, esto de acá, es menor o igual. No, qué estúpido. No, voy a tener que poner -1. Ok, tenemos esta propiedad. Ok, eso es una primera observación. Ok, ya, esto te quedó clarísimo, María Antonia, o Antonia, perdón. Sí. Después tenemos esta otra propiedad. Entonces voy a escribir, ¿sabes qué? Lo voy a escribir acá mismo. Rho de E sub 3, E sub 2 es menor o igual que
rho de V sub 2. Ay, me falta un beta. V sub 1. ¿Ok? Esto también te queda igual, te queda claro, quiero decir. Ujú. ¿Sí? Ahora, si combinas ambas cosas, entonces acá estamos comparando, voy a innovar, voy a poner, esto es, ahora va a ser, estamos comparando acá 2,1 con 1,0 y estamos comparando acá 3,2 con 2,1. Si combinamos ambas cosas, puedo decir que, puedo quitar este 2 de acá, quitar este 1. Poner un cuadrado acá, poner un 1 y poner un 0. No sé si se ve, esto es un 2. Si quieres yo lo escribo. Ah, ya lo entendiste, genial. ¿Ok? Entonces es como que tenemos V0, V1, aplicamos la propiedad 2 veces y nos queda un beta al cuadrado. Así es simple. ¿Ok? Ujú. Ya. Gracias por la paciencia de ustedes. Ah, pero... Tengo que borrar todo ahora. ¿Dónde? Qué locura. ¿Eh? Ya, ok. Ya, ok. Entonces, dicho esto, podemos entender la cosa un poco más general. Entonces, por ejemplo, tenías la distancia entre Vm y Vm menos 1. ¿Ok? Si la comparo con V1 y V0, acá, V1 y V0, va a ser menor que una fracción beta elevado a la potencia m menos 1. Entonces, el ejemplo que dibujé era al cuadrado, porque había como... Porque el Decía 2 anterior era 3. veces. Acá se aplica el algoritmo m menos 1, las iteraciones m menos 1 veces, entonces me va a quedar un beta a la m menos 1. ¿Ya? Y lo mismo si comparo esto de Vn, entonces, la pareja Vn más 1 Vn con V1 V0 va a ser menor o igual que beta a la n. ¿Ok? Si entendieron bien esto, van a entender más cosas. Más cosas. Acá, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy factorizando por beta a la n. ¿Ok? Entonces, este beta a la n lo saco para afuera, me queda un 1. El elemento siguiente, como factorizo por beta a la n, me queda un beta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Te estoy factorizando. Ok. Estamos casi. Tenemos desigualdades acá. Eso es un símbolo de desigualdad. ¿Ok? Significa que puedo agarrar algo más grande que todo esto y va a seguir siendo, va a seguir cumpliendo. Porque si esto es más chico que esto, dado que esto es más grande con esta cosa más grande va a ser más grande que la cosa que era la más chica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esta suma que tengo acá, ¿eh? Es una serie geométrica. ¿Ok? Voy a hacer tender m a infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer tender la cosa hacia infinita. Y como es una serie geométrica, sabemos que converge a algo, ¿no? ¿Se acuerdan a qué converge una serie geométrica? Entonces, si tengo 1 más beta al cuadrado, más beta a la 3, más beta a la, etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Hacia qué número converge esa serie geométrica con beta? Pregunta que hago a toda la clase. A 1 sobre 1 menos beta, no. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Y efectivamente, esto explica por qué está este 1 menos beta acá. ¿Okay? Entonces, sabemos que todo esto
todo lo que hay acá, todo lo que hay entre paréntesis, dado que es menor o igual que 1 partido por 1 menos beta, ¿no? Porque esto es lo que obtendríamos si hiciéramos tender la serie al infinito. ¿Okay? Por lo tanto, esto va a ser menor o igual que beta a la n partido por 1 menos beta por la distancia original. ¿Ok? Ya. ¿Se entendieron cómo llegar a esta última ecuación? Han podido mostrar que la secuencia... ¿Qué pasó acá? Que la secuencia es de Cauchy. Efectivamente, ¿qué era una secuencia de Cauchy? Dijimos, dado un umbral, nos damos un umbral, ¿ya? Y acá nos estamos dando un umbral. Este beta a la n sobre 1 más beta es el umbral que nos estamos dando. ¿Okay? Entonces, la definición de la secuencia de Cauchy era, démosnos un umbral, sabemos que existe un momento tal que más allá de este momento, cualquier distancia entre dos value functions futuras van a estar por debajo de este umbral. ¿Ok? Y acá es lo que está pasando. Entonces, nos damos este umbral. Este umbral está asociado a un momento, que lo estamos llamando n acá. ¿Ok? Ven que el umbral, cuanto más chico es, más alto va a ser n. ¿Ok? Y entonces, agarremos, vuelvo para atrás, considerábamos cualquier m que está más allá de m. ¿No? Podemos considerar cualquier value function. Sabemos que va a estar por debajo de este umbral. Gandrá el umbral, perdón. Profesor, entonces una duda. Sí. ¿El umbral va a ser siempre función de la semilla inicial que nosotros elijamos? Es un buen punto, efectivamente está acá. Sí. Sí, de hecho tiene sentido porque si partes muy lejos de la solución, bueno, te vas a demorar en converger. Si partes al ladito, vas a converger más rápidamente. Es un poco eso la idea. Entonces sí, este umbral, digamos, el momento n depende del umbral y depende de la semilla inicial. ¿No? Pero si te fijas un umbral, vas a caer por debajo, digamos, repito, para caer debajo de este umbral, te vas a demorar más iteraciones si partiste lejos de la solución. Porque hay que entenderlo de esta manera. Okay, entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Felipe. Sí, te sé. ¿Ok? Entonces hemos mostrado que la secuencia es de Cauchy. ¿Ya? Entonces, buena noticia. Y es una buena noticia porque, dado que nos manejamos con espacio completo, sabemos que esta secuencia va a converger a un punto de S. ¿Ok? Ok. Entonces creo que voy a dejar la clase acá. Seguiré la próxima clase. Siento las dificultades computacionales, si las puedo llamar así. Ojalá la próxima clase pueda hacerlo todo desde el iPad. Lo siento. Por lo menos he aprendido un montón de cosas. Sé que puedo dibujar con Zoom. Está excelente. Gracias por esto. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a seguir con el teorema. Entonces, ¿qué me falta mostrar con el teorema? Hemos mostrado que hay converge al algoritmo, ¿no? Entonces, vamos a querer mostrar la próxima clase que existe un único punto fijo que se cumple esta propiedad. Y casi más importante aún, vamos a querer tener otro teorema para mostrar que el conjunto de operaciones que hacemos dentro de cada iteración efectivamente cumple con la propiedad de mapeo contractante. ¿Okay? Porque todo este teorema es muy bonito, pero la única manera que funcione es que cumplamos con los supuestos, ¿no? Y uno de los supuestos es que T es un mapeo contractante. Pero si no podemos mostrar que T es un mapeo contractante, entonces no podemos mostrar todas esas propiedades bonitas. ¿Ok? Entonces nos faltará esto en la próxima clase. Mostrar que T es un mapeo contractante.
y acabar con esta demostración, mostrar unicidad del punto fijo y esta propiedad sobre la velocidad de convergencia y el hecho de que podemos partir de cualquier señal inicial. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta más antes de que corte. Profe, alguien lo puso en el chat, pero ¿podría subir estas notas de clase a Canvas para revisarlas bien después, más lentamente? No hay problema. Tengo que corregir esta V, ¿eh? Entonces, me tendré que acordar. Dale. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Quédense en sus casas y bueno, no sé qué más. Que tengan coraje. Ya. Muchas gracias.